¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de la nueva temporada de Cuestionario por TEBUTLAB. En este primer episodio de este semestre vamos a hablar de un personaje del que hemos estado escuchando mucho desde el año pasado, desde finales del año pasado, y se trata de Salvador Cienfuegos. Entonces, pues Toño, cuéntanos un poco quién es este personaje y por qué, pues más o menos, pues por qué estamos hablando tanto de él, sobre todo después de este fin de semana. Claro, mire, Mario, qué gusto estar una vez más aquí en el programa con ustedes. Un tema delicado, mire, Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, un general de división retirado que fue arrestado por la justicia estadounidense por parte de la oficina del Departamento de Justicia en el mes de octubre en la ciudad de Los Ángeles. Lo que sucede es que a partir de un trabajo de inteligencia, de recaudación de datos por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Drug Enforcement Agency, se le detiene en la ciudad de Los Ángeles, donde presuntamente se le achaca el tener nexos con el crimen organizado y se le traslada a la ciudad de Nueva York, al juzgado de Brooklyn, para que se someta a un juicio penal por sus actos contra los Estados Unidos y diferentes países. Esto toma completamente por sorpresa al Estado mexicano, al gobierno de México. ¿Por qué? Porque jamás se había intentado arrestar o tan siquiera se había imputado algo contra un general de división. O sea, hay que recordar que en los rangos militares el general de división es el rango más alto que puede aspirar un militar por méritos, ya se hace por ascensos. Solamente hay dos rangos mayores, que es el general secretario y el presidente de la República. Entonces, no era algo menor la detención del general Cienfuegos para el ejército mexicano primero y después para el gobierno de México, porque hay que remarcar, mire, que esta detención no fue una detención coordinada, fue una detención exclusiva por parte del gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de México se enteró después que la había efectuado. Después, a partir de una serie de negociaciones diplomáticas muy arduas y de la inversión de capital político mexicano y de algunos otros cuantos arreglos que seguramente se hicieron, se logró convencer a la justicia estadounidense que suspendiera. Hay que hacer énfasis en esta palabra, mire Mario, el tema de suspensión, porque no se desechó el caso contra Salvador Cienfuegos, contra el general en Estados Unidos, simplemente se suspendió para que fuera juzgado y que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación propia. La cuestión aquí es que la Fiscalía General de la República inició la investigación propia, pero lo exoneró. Y esto ha generado mucha controversia en los medios y es lo que nos está haciendo hoy platicar sobre este tema, mire. Claro, es un tema difícil, un tema polémico, pues desde que se detuvo al general Cienfuegos en octubre, desde que se le regresó a México aquí en noviembre, pues ya se habían hecho muchos comentarios, tanto en México como en Estados Unidos, sobre cuál iba a ser la probable conclusión del proceso contra Cienfuegos acá en México. Y parece que efectivamente tenían razón. Ahora, pues el viernes se acaba de anunciar que se exoneró. Entonces, Mario, yo quería un poco que nos contaras ¿por qué se exoneró? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Fiscalía General de la República para tomar esta decisión? Claro que sí, mire, muchas gracias, Antonio. También un saludo a todo el público. Pues sí, ¿no? Como bien lo mencionó Antonio, pues Cienfuegos Cepeda es un personaje importante en la vida castrense nacional, no solo también dentro de México, también dentro de Estados Unidos ha tenido bastantes convenios y condecoraciones por parte del Pentágono. Creo que valdría la pena recalcar ese interés político, no solo también dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino también dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses respecto a Salvador Cienfuegos Cepeda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro gobierno empieza a intervenir para pedir esta suspensión, que ya nos mencionó Toño, la importancia de este concepto, que es una suspensión de los cargos que hay en su contra y después este retorno del general a México para que la Fiscalía General de la República abriera una carpeta de investigación con base en los elementos que le compartió el Departamento de Justicia y la DEA a la Fiscalía General, a la Fiscalía General, con eso se abre un proceso de investigación.
La Fiscalía General de la República pues inicia a hacer sus diligencias hasta este día viernes, donde se declara de que realmente los cargos y las pruebas que acompañaban esta investigación por parte de las agencias norteamericanas pues no son fundamentadas y no son aplicables a los conceptos mexicanos. Y pues sí, es muy cierto. ¿Sí? Las personas que han de ser expertos en temas de la justicia sabrán que los métodos de recolección de pruebas, como el tratamiento de las evidencias en el sistema norteamericano, es muy distinto al sistema mexicano, ¿no? Iniciando por el simple hecho de las telecomunicaciones. Uno de los grandes pilares en el caso que tenían contra Cienfuegos por parte de la aldea era la gran cantidad de intervenciones a llamadas telefónicas y mensajes, y que se presentaron y ya hemos visto de que había faltas de error de ortografía, de que ahí se empezaron a amparar, de que venían por vía de BlackBerry, cuando BlackBerry pues también ya en la actualidad pues ya no es una marca preponderante en el mercado de telecomunicaciones. Entonces ahí empieza a haber un poco de ruido dentro para la Fiscalía Mexicana. Aparte de que, para que en México una instancia legal, alguna fiscalía tenga que pinchar las comunicaciones de alguien, pues necesita haber la orden de un juez, ¿no? Cosa que es contraria a el sistema norteamericano. Ese fue un argumento vital para que aquí se estimara una cantidad muy fuerte de pruebas, una cantidad de mensajes donde se señalaban, porque el método de recolección de esas pruebas no aplica en el caso mexicano. Entonces, el caso que tenían en los Estados Unidos no es un caso sólido para las normas mexicanas. Es por eso de que se exonera al general. Más allá también del juego político, en el cual pues es muy importante, donde nuestro gobierno pues hemos visto que es sumamente dependiente a las Fuerzas Armadas y es básicamente el brazo derecho para vacunación, construcción, administración. Entonces, el hecho de que también uno que fue su cabeza de esta institución durante 6 años, y aparte en los sexenios anteriores fue también director del Heroico Colegio Militar, fue oficial mayor de la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón. O sea, estamos hablando que es un personaje que desde su padre ha vivido, ha transpirado y ha sudado y sangrado Secretaría de la Defensa Nacional. Y al final, dentro de esa institución existe básicamente un respeto a las jerarquías, un respeto completo hacia el control, que también pues al final que llegue a esta situación y los Estados Unidos señalen directamente a un exmilitar de alto rango, pues sí mueve también la cúpula del poder castrense. Entonces, eso es en el juego político. En el juego de leyes, pues ya como lo mencionamos, principalmente es eso, la forma en la obtención de pruebas fue lo que ha desestimado gran parte del caso, porque no son aplicables a las normas mexicanas. Hay que ver qué va a pasar en el futuro si el gobierno de nuestro vecino decide continuar investigaciones y decide profundizar, o qué va a pasar, porque al final pues eso también ha tensado las relaciones diplomáticas que pues ustedes en su experiencia académica pues nos podrán profundizar respecto a ese tema. Sí, claro, es pues como mencionas algo pues muy grave, sobre todo, o sea, pues es un caso muy, muy grave, sobre todo por la importancia que tiene el ejército ahora en la política mexicana. Yo creo que el ejército, no sé si alguna vez había tenido, se le había dado tanta importancia y tanto poder. Esa relación que tiene AMLO con el ejército es, pues no sé si tiene, creo que no tiene precedentes, ¿no? Bueno, probablemente en los inicios de la República Mexicana, pues podríamos ver alguna relación importante con el ejército, pero bueno, yo quería preguntarles también, y bueno, quería que Toño comentara igual un poco sobre esto primero, pues bueno, que nos comentara un poco sobre pues la naturaleza de estas pruebas. Pues según esto pues había pues muchas incongruencias, pues eso de las conversaciones en BlackBerry, digo, en realidad parece que la investigación se comenzó en 2013, entonces ya desde el gobierno de Peña Nieto se había empezado esta investigación contra el general Cienfuegos sin el conocimiento del gobierno mexicano. Esto es algo como muy, muy grave y muy importante, porque realmente traiciona la confianza que hay entre pues México y Estados Unidos en este tema, en el que debería haber una cooperación, pues o sea, pues en el tema de seguridad y sobre todo en el tema del combate a las drogas, porque pues es un tema que afecta muchísimo a ambos países y en el que se ha promovido la cooperación, pero esto parece que traiciona esa confianza. Entonces, bueno, Toño, quería primero que nos comentaras un poco sobre pues la naturaleza de estas pruebas, que parece que había muchas incongruencias. Lo de la falta de ortografía, a mí no me parece como que tan importante, pero me parece que lo mencionaron mucho.
pero sí hay muchas incongruencias sobre que mencionan de un regalo para el hijo de Cienfuegos y en realidad Cienfuegos tiene hijas, cosas de ese estilo, o que Cienfuegos iba a estar en algún lugar y en realidad estaba en otro. Entonces, más que nada en estas conversaciones. Y también hablando sobre la confianza, quería que los dos, pues primero te daría a ti la palabra, Toño, y después a Mario, sobre que se publicaron, sobre que nosotros sabemos, nosotros estamos comentando de esas pruebas que normalmente deberían ser pues algo confidencial. Nosotros estamos viendo, tenemos acceso pues no necesariamente por medio no necesariamente porque seamos funcionarios públicos ni mucho menos, sino porque se están comentando los periódicos y todo, ¿no? Entonces, y eso por otra parte también traicionó un poco la confianza del gobierno de Estados Unidos hacia México. Entonces, Toño, quería que nos comentaras un poco sobre la validez de las pruebas, la confianza por así decir, traicionada, de México por parte de Estados Unidos y viceversa. Claro, mire, sin duda, primero me gustaría comenzar diciendo que la interpretación de expertos en materia de seguridad y específicamente de la relación Estados Unidos-México han remarcado que la carpeta de investigación que presentó la DEA está plagada de inconsistencias y de cosas que parecen ser incongruentes. No parece haber un sentido lógico, una hilación de los hechos que sea evidencia irrefutable de que se está tratando de Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional. Como mencionaste tú y Mario, hay muchos pequeños detalles que nos hacen dudar de la veracidad de estos hechos y creo que este caso de Salvador Cienfuegos y su exoneración viene en tiempos específicamente complicados que son parte de un contexto importante para entender la naturaleza de este tema. Primero, la DEA ha manejado históricamente una agenda política a la par de alguna agenda jurídica. Nunca han sido estrictamente apegados a los procesos judiciales, a veces han actuado en numerosas ocasiones en la extrajudicialidad y en nuestro país específicamente. Tristemente tenemos un punto de quiebre en la relación México-Estados Unidos, diagonal DEA como tal, no con todo el Estado o la administración pública estadounidense, sino con la agencia específica, que es la muerte y tortura de Kiki Camarena a finales de los años 80 en nuestro país, que fue un punto de quiebre para reestructurar las relaciones que había en materia de seguridad y de combate al narcotráfico. Creo que sin duda que la DEA no prevía que México fuera a desclasificar estos documentos de la forma en la que lo hizo. Hay que recordar que pues este es un gobierno que es la primera vez que le toca gobernar realmente. Este es un gobierno que históricamente siempre ha sido oposición y hay muchos que pueden argumentar que siguen siendo la única oposición que hay a ellos mismos, porque son unos expertos en hacerlos y los que eran antes nuestro gobierno pues no saben ser oposición. Y el hecho de que no conozcan las formas, no conozcan cómo es que se tratan asuntos de esta delicadeza como era un expediente de tanta importancia como el de Salvador Cienfuegos, pues trae repercusiones. Y me gustaría también remarcar que dentro de estas repercusiones, como lo mencionaste, haya habido un sentido de traición, un sentido de separación, no solamente en el contexto que estamos, de que estamos a 2 días de que se acabe la administración de Donald Trump, entre la nueva administración de Joe Biden, de que tengamos, y es un hecho inevitable, vamos a tener un enroque de embajadores. La embajadora Bárcena se va a retirar de la embajada de México en Estados Unidos, llegará Esteban Moctezuma y aquí en México se retirará este 20 de enero el embajador Christopher Landó y llegará alguien a suplirlo, llegará un relevo desde Washington impuesto por Joe Biden con una agenda de seguridad pues que va a tener en cuenta, creo que como prioridad, el tema de resolver esta problemática que mermó la confianza, porque hay que recordar y dejar claro que este documento pues contenía información sensible a los ojos de Estados Unidos, información que no podía ser expuesta al público de una manera tan deliberada como se hizo, o
no de una manera tan abierta en un espacio público como puede ser la conferencia mañanera, que fue en este caso pues donde se informó de este expediente y se ordenó con el dedo presidencial que se liberara. Y hay más inconsistencias todavía en este documento que se libera, porque ¿de qué nos sirve tener el expediente si todo está testado? Testado para nuestra audiencia es que está, se podría decir, censurado, está todo tachado en negro, donde es completamente ilegible lo que se ve, por razones de seguridad nacional que puede afectar alguna investigación en curso. Entonces, hay muchas inconsistencias en todo el caso que solamente generan tensión, se podría decir, de gratis. Generan un antagonismo donde ponen al Estado mexicano, específicamente al presidente en este caso, entre apoyar a los militares, entre dar el respaldo al general Salvador Cienfuegos, o dar el respaldo al gobierno de Estados Unidos en una lucha y en una cooperación en contra del crimen organizado que lleva bastantes años. Entonces, creo que esa podría entenderse como el contexto que da naturaleza a ese problema. No es un hecho aislado que haya detonado, sino es una serie de hechos y de inconsistencias en un caso concreto que desembocaron en esto, mire. Claro, parece que este caso, tanto por parte de la DEA como por parte de cómo se manejaba acá en México, pues está lleno de inconsistencias. Y pues que esas inconsistencias como que van haciendo que pues haya más y más tensiones entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, por ahorita, Mario, quería preguntarte, quería que nos comentaras un poco, pues sobre, pues igual un poco sobre esa desclasificación de los documentos. Parece que el presidente López Obrador dijo que la razón para pues dar a conocer todos esos documentos era para defender la integridad nacional, porque al acusar al general Cienfuegos se estaba poniendo en duda un poco pues todo esto de al ejército, que es una institución tan importante y en general que representa muchísimo a su gobierno. Entonces, pues esta parte de la integridad nacional, y también esto va pues muy relacionado con unos cambios que se acaban de hacer, que se hicieron hace poco en las leyes de seguridad, por las cuales se va a regular un poco más la presencia de los agentes extranjeros en esos temas acá en México. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre esos temas? Pues sí, mire, como bien ya nos mencionó Toño, pues el ejercicio de mostrar a la luz pública este documento que compartió el departamento y la DEA, pues fue un hecho, de entrada un hecho sin precedentes, ¿no? Creo que como ciudadanos el hecho de que se mostrara un cable y una información de ese sentido con tal relevancia, pues ha sido algo inaudito. Igual, como bien mencionó Toño, también la mayoría del texto, si nosotros lo revisamos, son nada más líneas negras, entonces no hay mucho de dónde sacar información, entonces pues creo que es ahí un objeto de acceso a la información, pues medio turbio, ¿no? O sea, sí está padre, pero no está padre. Entonces yo creo que este es un elemento. O sea, y como bien menciona Toño menciona algo muy importante que pues vamos a empezar a recapitular, ¿no? También dando respuesta a tu pregunta de la relación y la actuación de los agentes internacionales. La historia de la DEA con el gobierno mexicano y específicamente con la Sedena, pues a partir de Kiki Camarena, pues empezó a transformar completamente, ¿no? Si recordamos en la historia, en los años 90, 80, pues teníamos una división antidrogas, específicamente dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde su titular, en este momento no recuerdo su nombre, fue acusado por la DEA misma también de ser un narcotraficante. Entonces de ahí se empieza a transformar esta relación de los agentes con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta relación no ha sido favorable ya a lo largo de la historia. Es por eso que la DEA siempre ha colaborado con SEMAR. O sea, el organismo mexicano de inteligencia, la inteligencia naval y el órgano operativo de las fuerzas de seguridad de la Secretaría de la Marina han sido las que han compartido, las que han trabajado específicamente con la DEA. Recordemos un caso célebre, pues que fue la caída y muerte de Arturo Beltrán Leiva ahí en Morelos, donde realmente hubo agentes de la DEA vestidos con uniformes de SEMAR. También la captura del Chapo Guzmán, donde había agentes de la DEA con uniformes de SEMAR, que fueron las personas que compartieron la información, que obtuvieron la información, se las pasaron a la Secretaría de la Marina. La Secretaría de la Marina ejecutó toda la operación, ahora sí que todo el marco operativo y todo el marco logístico para dar, en este caso, con detenciones, pues,
importantes y exitosas, ¿no? Entonces ahí vemos de que así la cooperación principal que ha tenido la DEA con las agencias de seguridad no ha sido ni con Secretaría de Seguridad Pública, ni con la extinta Agencia de Investigación Criminal, ni con Fiscalía, ni con la Sedena, ha sido con la CEMAR. Y creo que esta situación todavía reforzar más la relación que va a tener con CEMAR, porque CEMAR, pues, lamentablemente, pues, ha mostrado, bueno, afortunadamente ha mostrado ser una institución íntegra en temas de seguridad, es decir, con la que hay menor quejas entre derechos humanos, la que se sabe que también tiene una mayor calidad en cuestión de operatividad, es una institución muy selecta en los órganos de la materia de seguridad nacional. Entonces, por ahí vemos pues esa tensión de que al final CEMAR va a ser la ganadora en la cooperación, más todavía, a lo mejor igual llega ahí alguna cooperación de activos, no lo podremos saber. ¿Y qué pasa con esta reforma que tú mencionas a la ley de seguridad? Yo personalmente me parece que es correcta hasta ciertos puntos. ¿Por qué? Porque las agencias de seguridad de estadounidenses pues, han actuado en el territorio nacional con una impunidad, sin tener conocimiento nadie de qué hacen, operaciones completamente clandestinas, métodos de tortura bueno, no de tortura, métodos no convencionales para obtener información. O sea, históricamente, como son operaciones encubiertas, en operaciones que no tienen que sí, obviamente se entiende que no tienen que tocar la luz pública, pero sí tiene que haber un control. Eso yo opino de mi perspectiva, porque vienen estas agencias, hacen, deshacen, pero realmente no sabemos ni qué pasó, ni si hubo ahí alguna intervención extranjera. O sea, sí, al final pues es un tema que puede comprometer la seguridad, pero también es importante. ¿Por qué? Porque la seguridad para los mexicanos y nuestra seguridad interior, pues nosotros tendríamos que tener cierto conocimiento, tal vez no de qué hacen, pero sí de cuántos hay, o tal vez de qué está pasando y de regular un poco la actividad. Porque yo, de mi perspectiva, pues lo veo que estas actuaciones de algunos organismos y algunas agencias, pues no cumplen, como bien mencionó Toño, pues un tinte de seguridad, sino a veces cumplen tintes políticos, y pues no estamos ya en tiempos de la Guerra Fría para jugar con esas actuaciones. Entonces, pues sí me parece, a mí, en lo personal, me parece un hecho acertado, pues empezar a normar un poco la actuación. Si bien no tanto con expulsión de los agentes como se empezó a sonar hace unos meses, pero sí con lo que vamos a regular 2, 3 cosas, porque al final estamos hablando de operaciones de un país extranjero en suelo nacional. O sea, en términos de seguridad nacional, pues al final no es lo indicado. Entonces, pues sí creo que ahí tendría que haber un poco de control. Pero ¿qué es lo que nos dice la reforma? Lo que nos dice la reforma es que todos estos agentes que sean de organizaciones de seguridad extranjera, pues van a tener que rendir parte a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Si bien esto, pues al final puede comprometer muchas operaciones, eso es cierto, pues hay que buscar el mecanismo correcto en donde ni se comprometan las operaciones, sino donde también nosotros tengamos la certeza jurídica de que no va a haber intervenciones extranjeras en temas a lo mejor políticos o en otro tipo de situaciones que puedan comprometer, pues repito, el tema de seguridad nacional, que creo que es un tema que va más ad hoc hacia esa línea que ya hace seguridad pública. Claro, es un tema muy importante y esto nos lleva, yo creo que a preguntarnos cosas que van un poco más allá de este caso en particular, sobre cómo se está llevando, sobre cómo se manejan los temas de seguridad. Hasta qué punto pues es más importante conservar pues el secreto de todas estas operaciones para pues mantener su eficacia pues para que esas operaciones sean eficaces, y hasta qué punto pues debemos asegurarnos de que estén respetando los derechos humanos, porque a final de cuentas pues por más que estas personas sean criminales, pues también es importante que se respeten los derechos humanos en todo momento con todas las personas. Entonces, pues nos lleva a preguntarnos qué estrategia de seguridad es mejor, a qué parte le debemos de dar prioridad. ¿Debemos acoger la ayuda de estos agentes extranjeros y bueno, y toda esta parte de la confianza que ahora pues parece que pues esta ley exige pues cierta confianza, porque claro que estos agentes deberían estar pues registrándose y firmando y así, pero ¿cómo saben que eso no las compromete en su seguridad? Si creen que el gobierno de alguna forma está a veces como, pues algunas declaraciones dicen que se cree que a veces el gobierno podría estar de cierta forma coludido o algo así con el narcotráfico. Esto podría pues poner en riesgo a los agentes de Estados Unidos. Entonces, no se sabe qué tanto realmente se va a seguir esta ley, qué puede pasar. Y pues al mismo tiempo las tensiones siguen creciendo entre Estados Unidos y México, sobre todo en este tema, que es tan importante y que pues yo creo que no se lo podemos resolver
sin la cooperación. O sea, creo que la cooperación entre ambos gobiernos y para la cooperación la confianza es muy importante. Pues no podemos llegar a a una buena solución o a reducir pues la inseguridad en ambos países, que es pues generada por todo este tema del tráfico de drogas. Para terminar, solo quería preguntarles, pues, ¿qué opinan? ¿Qué va a seguir? ¿Qué creen que pues, el gobierno de Estados Unidos ha mencionado que tiene intención de reiniciar el proceso de investigación en contra del general Cienfuegos? Pero pues también parece que este tema de seguridad y el tema del narcotráfico no está muy presente en la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos, de Joe Biden. Parece que tiene otras prioridades. Entonces quería preguntarles, pues, ¿qué piensan? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Toño, si quieres empezar. Gracias, gracias. Mire, como mencionas, y voy a retomar un poquitito lo que habían dicho de la Ley de Seguridad Nacional, también para incluirla dentro de mis comentarios finales. Estoy de acuerdo con los comentarios que hicieron tú y Mario, pero me parece al final de cuentas una ley bastante idealista, que apela mucho, mucho a la voluntad principalmente y a la benevolencia de los agentes extranjeros, porque hay que recordar que agentes extranjeros, agentes de campo, agentes de inteligencia, pues al fin de cuentas un agente encubierto, aunque suena muy caricaturesco, pues es un agente en secreto y su objetivo es que el gobierno en donde está actuando no sepa que es un agente en secreto, al menos que tengamos una inteligencia como el Mossad, una contrainteligencia como el Mossad, pues sería complicado identificar absolutamente a todos. Entonces, por ahí me parece un poquito complicado que voluntariamente vayan a ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a quitarse esta confidencialidad por la que habían actuado y a pegarse a un marco jurídico pues que es sin duda controversial por su naturaleza. Ahora, regresando a tu pregunta final, mire, para los comentarios, me parece que es un poco impredecible saber lo que va a pasar. Como había comentado antes, tenemos un contexto sumamente complicado. Creo que ahorita la prioridad de todo Estados Unidos es lograr que en 2 días pueda tomar protesta el presidente Biden y que el daño que se pueda causar en las manifestaciones y en la inconformidad general que pueda haber por un cierto grupo de la población por este suceso sea la menor posible, que pueda ser una transición pacífica. Hay que ver la cantidad de elementos que tiene desplegado Estados Unidos en Washington, parece Afganistán, en el número de activos, si hacemos una comparación, pero eso es otro tema completamente. Regresando a lo que quería decir, creo que nos deja un pequeño un asterisco de continuará este caso de Salvador Cienfuegos, porque ya la cantó, se podría decir, esta posible represalia. No me gustaría pensar por parte del gobierno de Estados Unidos que pueden volver a abrir la carpeta de investigación y en su caso pues encontrar culpable o encontrar muchos más elementos para construir un caso muy sólido en contra del general Salvador Cienfuegos, lo cual sí pondría en una encrucijada muy, muy complicada al gobierno mexicano. No solamente porque estaríamos hablando de una nueva administración, replantear la relación México-Estados Unidos en los próximos 4 años, sino lo que significaría, o sea, sería una especie de venganza por a consideración de Estados Unidos, una falta de visión o una falta de preparación por parte de la Fiscalía General de la República, que según ellos no logró hacer su trabajo. Creo que tenemos que seguir muy, muy al pendientes, pero podría pasar cualquier cosa. No estoy seguro ni me atrevería a decir que sí van a seguir con la investigación o que se llegará a un proceso de negociación donde finalmente desestimen todo el caso y como se dio aquí en el carpetazo en México, también se dé el carpetazo en Estados Unidos. Creo que sería la opción que sería más benéfica para el gobierno de México, pero realmente dudo que vaya a acceder tan fácil la DEA a dar el carpetazo. Creo que las acciones los hicieron antagonizarse en este caso y no veo quién pueda ceder primero. Entonces, sin duda va a ser un tema que vamos a tener que seguir cubriendo y esperar a ver qué pasa porque vienen cambios importantes. Como ya he dicho, tanto de México como de Estados Unidos, vamos a tener embajadores nuevos. Suena mucho también para embajador de Estados Unidos en México, quien fuera subasesor de seguridad nacional en el gobierno de Obama, Ben Rhodes.
para que ocupe el cargo de Christopher Landó y veremos si su agenda, al ser y a tener experiencia en temas de seguridad nacional, incluye un escrutinio mucho más exhaustivo en esos temas de seguridad en materia bilateral, como es el crimen organizado. Pero entonces tendremos que esperar a ver qué pasa en los próximos meses, mira, para dar una conclusión un poco más acertada. Claro, claro. Mario. Sí, pues igual, concuerdo ahí con Toño, o sea, estamos en un tiempo incierto, ahorita pues la prioridad de las agencias de seguridad de los Estados Unidos están en lograr una transición pacífica ahí en su plano. Yo creo que a lo mejor este caso pues la DEA pues va a empezar a recopilar más información, van a iniciar procesos, no sabemos, realmente este es un proceso que aún no tenemos información, no tenemos casos, digo, a todo el mundo tomó por sorpresa la detención del general Cienfuegos, incluyendo a los gobiernos y al mismo general. El general pues ahorita ya está sobre aviso de que pues no va a pisar suelo norteamericano para nada, que probablemente remate sus activos ahí, a lo mejor lo mismo puede hacer en Europa, porque en dado caso puede ocurrir de que se reabra la carpeta y pues puedan girar una orden de extradición, ¿no? Y ahí pues ya estamos hablando ya de palabras mayores cuando se pide una orden de extradición, porque ahí pues ya podríamos mostrar que ya tienen y ahora sí ya van frontal y comiéndose todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Es un caso, como dice Toño, que continuará. No sabemos qué pase. También no sabemos cómo está la agenda del gobierno entrante, cómo vaya a ser. También el Departamento de Justicia si vaya a hacer todavía más énfasis en esto. Pero lo que sí es un hecho es que la relación en temas de inteligencia, en temas de seguridad nacional, se ha fragmentado. Y pues veamos con esta transición del gobierno de nuestro vecino y también pues dentro de las organizaciones aquí con nuestra nueva secretaria que apenas en el mes pasado ya tomó ahora sí el control de la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, también con la Sedena. Entonces no sabemos, o sea, el tablero se está moviendo, no sabemos cómo se va a acomodar, cuál sea el futuro, es incierto, realmente es incierto lo que se pueda pasar con este caso. Pues claro, yo creo que como en casi todos los temas y sobre todo pues actualmente en esta situación, pues como que la característica más importante es la incertidumbre. Entonces habría que seguir pendientes pues en estos temas de seguridad que son tan importantes y pues no dejar de analizar cómo está actuando nuestro gobierno en ese tema tan importante que nos afecta a todos y cada uno de los mexicanos. Y pues remarcar que en este tema de seguridad a pesar de que es seguridad nacional, sí nos vendría bien, pues desde mi punto de vista, sí nos vendría bien pues esta parte de cooperación, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, que pues es un tema que también a ellos les afecta. Entonces, pues bueno, sigan, pues les invitarlos a seguir pendientes de estos temas que son tan importantes y también desearles un muy buen inicio de semestre a todos y cada uno de quienes nos escuchan y pues los vemos en la siguiente edición de Cuestionare por TVUDLAB. Quédense en casa, por favor. Quédense en casa, sí. Sí.